Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Buenas tardes, gracias a todos y todas por estar presentes aquí. Este evento o acto cultural en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil se titula Poemas y Poesía Escrita sobre Guayaquil. Y hemos sido invitados, tanto mi compañero de mesa, Augusto Rodríguez, como quien les habla, Ángel Emilio Hidalgo. Y pues nos vamos a dividir para ser eficientes en el tiempo. Estamos empezando con 5 minutos de atraso, con un pequeño detalle técnico. Que ustedes se fijaron, estaba anunciándose un evento anterior que no corresponde a este, que es reflexionar sobre aquellos escritores que han poetizado a Guayaquil. Entonces quiero presentarles, primero la intervención de mi compañero, luego la mía, al poeta, editor y profesor universitario Augusto Rodríguez, quien va a comentarles respecto al tema que nos convoca. Buenas tardes, Augusto, bienvenido. Buenas tardes, Emilio, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo estoy muy contento de estar ya en esta Feria del Libro. Prácticamente estamos como inaugurando la Feria del Libro que hoy empieza. Creo que esta Feria del Libro, la FIL de 2020, es muy importante, sobre todo por lo que ha pasado en Guayaquil, todo lo que hemos vivido, estos meses de terror, de pandemia, de muerte. Entonces creo que estos eventos, estos espacios se deben continuar y deben fortalecerse. Entonces yo contento, quiero agradecer a Cecilia Ansaldo y a su equipo por seguir adelante y no perder el ánimo. Entonces yo quiero dar paso a, por supuesto, a Ángel Emilio Hidalgo, poeta, editor también, crítico, historiador, académico, para que pueda darle la palabra, para que continúe, Ángel Emilio. Bien, básicamente nos hemos dividido de la siguiente manera, ¿no? Primero yo intervengo por el aspecto de la periodización, podemos decir, de la poesía guayaquileña. Sí, voy a hacer menciones desde la colonia y voy a llegar hasta el siglo XX, y luego Augusto lo continúa, ¿verdad?, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Bien, lo que podemos decir es que muchos escritores han poetizado Guayaquil, han reflexionado, han escrito y lo han hecho desde diversos registros. Esto es importante, me parece, como primera idea a ser apuntada, dado que los autores son hijos de su tiempo. Cada uno de ellos escriben también
a partir de ciertas influencias y de ciertos aspectos contextuales que de alguna manera condicionan su ser en el lugar en el que les toca vivir y en el tiempo en el que también les toca desenvolverse y crecer. Crecer como seres humanos, crecer como artistas, crecer como poetas. Y creo que esta reflexión general se aplica a cada uno de los poetas que han escrito sobre nuestra ciudad. Quiero mostrarles dos, para empezar, un poco para que ubiquen cierta bibliografía que a mí me parece interesante, ¿no? A partir de la cual ustedes pueden profundizar respecto a lo que vamos a dialogar en este momento con Augusto. Y es respecto de los libros que se han escrito, estas especies de recopilaciones sobre Guayaquil. Hay un texto que fue publicado, vamos a empezar por orden cronológico, ¿no? Hay dos, principalmente. Hay un texto que fue publicado en el año 2009 que se llama Manglar de Voces. Manglar de Voces, antología de poesía guayaquileña desde la colonia. Este texto fue publicado con un breve estudio del poeta guayaquileño Ernesto Carrión. Y aquí aparece una serie de poetas, me parece una antología muy interesante, una antología dura en el sentido de que los poemas y los poetas que están aquí se justifican, y no solamente que se justifican, sino que se observa una diversidad de tópicos y aspectos poetizados por ellos que tienen como horizonte y como telón de fondo la ciudad. Entonces, este es un libro, esto fue publicado por el Ministerio de Cultura del Ecuador en el año 2009, un libro que puede ser de referencia principalmente para los estudiantes y los profesores de literatura o de cualquier otra asignatura que pues quieran refrescar sus conocimientos sobre la poesía de Guayaquil, la poesía escrita sobre Guayaquil. Y a más de este libro, que es una antología, a mí me parece que también es muy importante este libro que se llama Cantos a Guayaquil. Es una compilación del historiador Germán Arteta Vargas, historiador, periodista, escritor, y él hace o ha hecho en este libro una verdadera tarea de búsqueda prácticamente minuciosa y que con toda seguridad le llevó mucho tiempo en poder recoger toda esta información, porque estamos hablando de un libro que tiene 571 páginas. Imagina un libro de 571 páginas sobre todo lo que hasta el momento, esto fue publicado en el año 2011, es decir, hace 9 años, se había escrito acerca de Guayaquil. Me parece el libro más completo que existe sobre esta temática que nos convoca el día de hoy. Se llama Cantos a Guayaquil y tiene que ver precisamente con la idea de recopilar el mayor número de autores que sea posible, ¿no? Entre los cuales se encuentran el primero, el más importante de la época de la colonia, ¿sí? Juan Bautista Aguirre, ¿no? Él prácticamente empieza con Juan Bautista Aguirre y termina con Fernando Iturburu, Ricardo Maruri, es decir, con poetas nacidos alrededor de 1960. Es muy interesante, ¿no? Juan Bautista Aguirre nació en 1725, imagínense. Estamos hablando de poesía de prácticamente de más de 300 años, ¿no? Poesía de como de alrededor de 350 años en torno a Guayaquil respecto a cómo se ha escrito y se ha poetizado respecto a Guayaquil. Para empezar eso, quería mencionarles. Luego quería precisamente hablar e insistir en torno a esta idea del registro. Es decir, ¿qué significa registro? Significa la manera como se inscribe una voz lírica en un determinado discurso poético a partir de una serie de condiciones o condicionamientos que tienen que ver con su época, la época en la que le tocó vivir y también su entorno sociocultural. Vemos, por ejemplo, el caso de Juan Bautista Aguirre, quien publicó las popularmente conocidas décimas a Guayaquil y Quito, pero que en realidad el poema en realidad se llama Breve diseño de las ciudades de Guayaquil y Quito, ¿sí?
Esto fue escrito en el momento en el cual se vivía la expulsión de los jesuitas hacia la segunda mitad del siglo XVIII, y Juan Bautista Aguirre era uno de estos grandes también clérigos ilustrados que poetizaban en torno a estas ciudades y aquí es algo interesante, ¿no? Porque en la época de la colonia, dicho sea de paso, Guayaquil no era como lo es actualmente. Algunos dicen que Quito ya le sobrepasó en población, pero como hasta hace poco tiempo había sido la ciudad más poblada, Guayaquil era la cuarta ciudad, imagínense, en la época de la colonia, según el número de habitantes. La primera era Quito, la segunda Cuenca, la tercera Riobamba y la cuarta Guayaquil. Pero ¿qué ocurre? Que él, al ser dauleño, haber nacido en Daule en 1725, se sentía guayaquileño porque Daule era en esos momentos parte del antiguo corregimiento de Guayaquil, que luego fue gobernación de Guayaquil, ¿sí? Entonces, hay una relación muy cercana con esta ciudad del dauleño Juan Bautista Aguirre, y esa relación, esa vinculación se muestra claramente en la forma laudatoria como escribe respecto a Guayaquil, contraponiéndola a Quito como una ciudad distinta, como una ciudad con características sobre todo geográficas, de entorno y también socioculturales muy diferentes. Me voy a centrar, porque hay muchísimos, ¿no? Muchísimos poetas, pero me voy a centrar en 4 o 5 que me parecen importantes, que cada uno tiene que ver con uno de estos registros. El segundo poeta es José Joaquín de Olmedo, sin duda, el ideólogo de la Revolución de Guayaquil, el principal prócer y poeta, no solo de la Revolución de Guayaquil, sino de toda la independencia ecuatoriana, quien debería ser considerado el padre de la patria, porque él fue quien ideó, quien influyó a partir de su pensamiento en la necesidad de que exista una verdadera transformación sociopolítica, como se dio en el 9 de octubre de 1820, y que dio lugar a su vez a la vida, aunque efímera, pero fructífera, de la provincia libre de Guayaquil entre 1820 y 1822. Es decir, el primer territorio libre e independiente de lo que actualmente es el Ecuador fue Guayaquil. No solamente la ciudad, sino la provincia. Recordemos lo que habíamos dicho ya. Era parte, en la época de la colonia, primero corregimiento, luego gobernación y finalmente provincia de Guayaquil. Y en este caso, provincia libre entre 1820 y 1822. Por eso yo, en varias tribunas y en varios espacios públicos donde he podido intervenir, siempre insisto en esto. Olmedo tiene que ser considerado como el padre de la patria ecuatoriana, porque es quien lideró el proceso, sobre todo a partir de las ideas, de su pensamiento libertario, independentista, republicano, este proceso de independencia, y también fue quien encabezó el primer gobierno de un territorio libre en el actual Ecuador. Y por supuesto, el gran poema de Olmedo es el llamado, es la canción al 9 de octubre, ¿no? También denominado como himno de Guayaquil, que todos lo cantamos fervorosamente en los eventos públicos, pues, donde se hace necesario hacer ese recordatorio de la matria, lo que sería nuestro lugar natal. El tercer poeta, sobre el cual también quiero destacar, y que representa de alguna manera un registro distinto, un registro diferente, un registro romántico, podemos decir, ¿sí? Es el gran poeta romancero de Guayaquil, el historiador y poeta Abel Romeo Castillo, ¿sí? Lo conocemos, sabemos que muchos de sus poemas fueron hechos pasillo, ¿verdad? Fueron trasladados al pentagrama, pero evidentemente el gran poema de Abel Romeo Castillo es el Romance de mi destino, ¿no? Donde describe muy bien toda esta representación, este imaginario romántico del Guayaquil del puerto, del Guayaquil comercial, de aquel puerto mercantil capitalista que se convirtió en la ciudad más importante en términos económicos del país, lo fue durante mucho tiempo. Ese discurso de un romanticismo y de una idealización, ¿verdad?, que está en los versos de Abel Romeo, cuando, por ejemplo, se dice: todo lo que quise yo tuve que dejarlo lejos, ¿no? Es decir, tuvo que
irse del puerto, de su puerto amado, querido. Hay otro poema muy hermoso que también fue musicalizado en Pasillo, que es Romance criollo de la niña guayaquileña, del poeta, el mismo poeta Abel Romeo Castillo. Creo que es el mejor ejemplo del registro romántico en torno a Guayaquil. También apunto un cuarto registro y un cuarto poeta, que es el registro modernista. Y en el registro modernista, aunque no escribió mucho sobre Guayaquil, más escribió en sus crónicas, hay por allí unos cuantos poemas, pero más lo hizo en sus crónicas, fue el gran poeta ecuatoriano, sin duda, Medardo Ángel Silva. Fue la referencia máxima del modernismo ecuatoriano. Y quiero, respecto a Silva, llamar la atención respecto a un poema. Me parece que el poema clave de Silva, donde él manifiesta lo que yo llamo el etos modernista, es este que se llama Malecón Nocturno. Este poema dice así, lo puedo leer porque es corto, dice: revive las medrosas leyendas coloniales el malecón dormido en estas noches brunas, con su ría poblada de barcos fantasmales que mueven sus siluetas con un vaivén de cunas, faroles cuyas flamas hacen extraños signos, al derramar su luz tras cristales mugrientos, nos clavan al pasar sus 1000 ojos sangrientos en una procesión de cíclopes malignos, nos clava al pasar sus 1000 ojos sangrientos. Todo duerme y apenas sí se oye intermitente algún reloj que late acompasadamente y el paso de los guardias por las calles desiertas, mas de pronto se elevan como 1.000.000 de avispas en el aire nocturno las deslumbrantes chispas de un vapor que resbala sobre las ondas muertas. Si se dan cuenta, está allí ese lirismo hondo, profundo, esa representación rodeada de símbolos, llena de símbolos, propia de los modernistas. Es decir, es el simbolismo poético y literario el que predomina desde una visión más bien pesimista de la realidad de esa ciudad, de ese entorno figurado y que finalmente es descrito en el poema Malecón Nocturno de Silva. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vamos? Vamos por 4 ya, ¿no? 4. Vamos 4. Vamos a un quinto. Y a mí me parece es importante. Hay otro poeta que hace un giro, ¿no? Y podemos conversar y dialogar en eso porque tengo entendido también uno de los poetas favoritos de Augusto, que es el poeta David Ledesma Vázquez. A mí me parece que ahí hay un giro también interesante porque la poesía de David Ledesma, al igual que la de sus compañeros del Club 7 de Poesía, este grupo de jóvenes poetas guayaquileños en la década de los 50, fue una poesía que traduce, y ya lo escribí yo en un ensayo que se llama David Ledesma Vázquez, el cantor de su propia tragedia, que fue publicado en un volumen dedicado a el poeta David Ledesma por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, traduce fundamentalmente la experiencia estética y vital del sujeto urbano, de ese sujeto urbano de los años 50 que es testigo de una serie de cambios que en esos momentos está viviendo no solo Guayaquil, sino también todo el país, a partir del proceso de reconstitución de la agroexportación, en este caso de una exportación bananera, ¿no? Que se dio sobre todo desde fines de la década del 40 a lo largo de la década del 50 y la primera mitad del 60. Entonces estamos hablando de que Guayaquil experimenta cambios en su configuración socioespacial y toda esa serie de cambios, ¿no? Implica que hay una mayor conciencia de cierta marginalidad, ¿no? De la marginalidad del guayaquileño, no solamente en un entorno, ¿verdad? Donde pues existen y crecientemente se va a dar una serie de grandes desigualdades sociales, sino que también al mismo tiempo, curiosamente, aparece una generación de poetas que están cruzados o atravesados por el signo del neosimbolismo, y estos poetas son precisamente los del Club 7 de Poesía. Y allí hay algunos poemas realmente hermosos de David Ledesma, entre ellos este que se titula La Ciudad, ¿no? Está La Ciudad, está Los Zapatos, Balada del Transeúnte. Hay algunos poemas donde lo que más destaca es lo que podemos llamar
el registro existencial, es decir, el etos de un habitante, un sujeto urbano inmerso en los grandes retos de esa existencia, precisamente de una ciudad moderna que cada vez para él es una ciudad mucho más caótica, ¿no? Vamos a decirlo así. Y finalmente, el sexto y último poeta que escribe desde lo que podríamos llamar es un registro realista en algún sentido, pero también lúdico, ¿sí? que tiene una poesía muy basada en el ritmo, en la importancia del ritmo, no solo el ritmo, sino también de la música, con la influencia de la salsa, de la música salsa en la década del 70, es el poeta Fernando Nieto Cadena. Con algunos libros importantes, ¿no? Como por ejemplo De Buenas a Primeras, Los Desentierros del Caminante, tienen allí, y particularmente Los Desentierros del Caminante, un poemario y varios textos en el sinnúmero de veces que él recurrió a su querida Guayaquil, aunque no nació en Guayaquil, nació en Quito, pero se hizo guayaquileño y él reivindicaba esa condición de ser tropical, de ser guayaquileño. Entonces, lo interesante es que Fernando Nieto Cadena está hablando también desde ese otro etos dominante de una ciudad que ya definitivamente se ha incorporado a un proceso de industrialización como fue la ciudad de los años 70, al igual que Quito, es decir, las dos grandes ciudades del país. Y con una serie de influencias que estaban llegando, sobre todo en el ámbito de la cultura, que se expresan también en la manera como él gozaba o disfrutaba de la música popular, particularmente de la salsa, y de todo lo que la salsa implicó también como parte de la apertura que el puerto de Guayaquil, ¿no? Desde la década del 30, hay que decirlo, pero fundamentalmente a partir de los años 70, esa apertura que expresó o que se dio hacia lo afro-caribe antillano, ¿sí? Y en este caso, el ejemplo típico, el ejemplo más característico fue el de la música salsa. Bueno, quiero dejarlo hasta allí, planteando estas ideas de estos 6 autores que representan 6 momentos de la historia de Guayaquil, 6 periodos o 6 épocas, y a partir de eso reflexionar con la idea pues, de los distintos registros, ¿no? Que están en su poesía, que implica la forma como el poeta construye esta voz lírica y lo expresa a partir de toda esta serie de referencias, ¿no? Y aspectos que también tienen que ver con su ser y hacer en el mundo. Quiero dar la palabra ahora a Augusto. Augusto, pues coméntanos cuál es tu impresión y tus ideas en torno a la poesía escrita sobre Guayaquil. Gracias, Ángel Emilio. Muy interesante el tema de los registros, lo que como nos estás manejando. Yo quisiera, de esos 6 que tú acabas de mencionar, sumar algunas voces más. Sin duda, la voz, yo lo tenía ya registrado a David Ledesma y a Fernando Nieto Cadena. Pero son muchos, ¿verdad? Son muchos. Creo que esta es una ciudad que tiene una gran tradición literaria, poética. Y gracias, no sé a qué motivo, pero yo creo que Guayaquil ya de por sí es una ciudad muy poética, es muy literaria. Y yo creo que vamos a tener siempre a gente escribiendo, poetizando a Guayaquil. Eso se ha visto en todos los siglos. Y creo que viendo a los jóvenes escritores actuales en Guayaquil a través de diferentes concursos, publicando sus libros, creo que va a haber siempre mucha gente escribiendo y creo que eso es muy saludable para la ciudad. Guayaquil es una ciudad que no tiene editoriales a veces, no tiene concursos, no tiene muchos espacios, que ya es algo que te voy a mencionar después, pero siempre hay gente escribiendo y los hacen muy bien. Bueno, yo quería mencionar algunas voces más, sumando a lo que tú dices, un autor que me parece interesante y que escribe tiene algunos poemas hermosos sobre Guayaquil, es Rafael Díaz y Casa. Por ejemplo, Rafael Díaz y Casa me parece, podríamos hablar sale del grupo Madrugada, poeta guayaquileño que fue editorialista del Universo, cuentista. Tiene algunos poemas, tiene esta antología Bestia Pura del Alba, que tiene algunos poemas hacia Guayaquil,
y que menciona como que Guayaquil es la bestia pura del alba, ¿verdad? Entonces, observando, quisiera leer algún pedacito de Rafael Díaz y Casa. Rafael Díaz y Casa nace en 1925 y muere en el año 2013. No, digamos, no hace mucho, ¿verdad? Ganó el premio Eugenio Espejo. Y Rafael Díaz y Casa creo que es un poeta contemporáneo de, bueno, de Efraín Jaredrobo, de Jorge Enrique Adún, de Carlos Eduardo Jaramillo, de Fernando Canzombera, pero tengo la impresión de que no se lo ha publicado bien y sobre todo no se lo ha editado como creo yo se lo puede merecer. Tiene poemas muy extensos, entonces tal vez leer un pedacito nada más del principio de Declaración de Amor, Ciudad Nocturna, que dice: desde qué soledades y apagando qué lámparas vienes, oh doncellita pescadora, a llorar en el puerto. ¿Con qué redes te cubres? ¿En qué manos recoges tus lágrimas con peces oxidados? En el Salado, en Puerto Nuevo, en la Tuana. Corre, oh despareja, a la que nadie alcanza en la carrera sin fin hacia sus bodas con la desilusión. Nada sobre las aguas del deseo que nos espera, ciudad partida en dos, lamida en dos, orinada por un cielo enemigo en que no puede enturbiarse, mordida como un perro cansado de ladrarte. Dice un pedacito del poema de Declaración de Amor. Es un poema bastante extenso del libro Bestia Pura del Alba. Me parece que es una figura central dentro de esos años y que tal vez estando tan cerca de poetas como Hugo Mayo, el mismo Carlos Eduardo Jaramillo, o de otros poetas de su generación, creo que no se le ha dado la importancia, pero es un poeta que tiene varios registros interesantes. Poemas de amor, totalmente. También ya entra con el tema de la ironía, con esa cosa, podríamos decir, antipoética. Ahí su última etapa fue una etapa ya más como de ironía, unos textos así de que él mismo se parodia a sí mismo. Y bueno, me parece que es un poeta que es interesante y que no ha tenido tal vez la suerte de otros en ser difundido. Quería mencionar, a ver, un segundo nombre, por supuesto, Ileana Espinel Cedeño, muy cercana a David Ledesma, poeta, pues que yo tengo el gusto de, bueno, nunca tuve el gusto de conocerla, me hubiera gustado mucho conocerla, pero tiene algunos textos, no muchos, sobre Guayaquil. Tenemos toda una poética de la enfermedad, que es muy conocida, de Ileana Espinel. Creo que es una poeta que cuando la leen pues sorprende mucho porque dicen pues es una joya, ¿verdad? Escondida a veces dentro de la poesía ecuatoriana y que es difícil de encontrar sus libros. Entonces Ileana Espinel dentro de este grupo Club 7 tiene un fragmento de Visión del Suburbio, poema hacia, por supuesto, Guayaquil. Pedacito. Las piedras enlutadas y grises del suburbio son hermosas con una hermosura de pena. Por allí no hay glamour, ni bulevares vacíos, ni calles pretenciosas de conocer sus nombres. Hay vías proletarias por donde va, sonámbula y perenne, la vida. Dice el inicio del poema Visión del Suburbio, pues sin duda también una visión contestataria, también es muy política, tiene poemas pues de una visión de izquierda, podríamos definirla. Y creo que es una figura también interesante dentro de los poetas, no solo de la generación de Club 7, también veo que aparece dentro de la generación huracanada, dentro de una antología. Que ahí aparecen una gran cantidad de poetas que, bueno, algunos de ellos casi no hay muchos registros, no hay muchos libros, no hay casi información de ellos, pero que creo que son importantes de rescatar en esta generación huracanada. Otro poeta muy cercano del grupo Psicoseo, ya Ángel Emilio mencionó a Fernando Nieto Cadena, Fernando Artieda. Fernando Artieda tiene un libro que a mí personalmente me llama la atención dentro de todos sus libros, su último libro, El Alcahuete de Onam. Este es un libro publicado por el municipio y vemos un registro totalmente distinto al de Fernando Artieda, o sea, el que era muy común. Fernando Artieda es el poeta de los, podríamos decirlo, de las onomatopeyas, de los sonidos, del sas, y hacía todos los sonidos, ¿verdad? Es un poeta muy popular, podríamos también
hablar del tema de la salsa. Estaba viendo uno de sus libros que tiene un epígrafe de Rubén Blades, poeta de la salsa, de este grupo de Psicoseo, grupo interesante, importante dentro de los años 70. Aquí tenemos su libro, que ya parece una trilogía, su famoso libro de Psicoseo, que me lo dio justamente el mismo Fernando alguna vez. Y hay algunos poemas sobre Guayaquil. Bueno, aquí lo que me parece interesante es que es un poemario de despedida. Él sabe que ya está muy enfermo, no le queda mucho tiempo, entonces hay poemas que él como que todo el tiempo se está despidiendo de la vida, ¿verdad? Se está despidiendo ya de sus amigos. Hay poemas como, por decir un nombre, se te acabó la fiesta, y comienza a decir, y se te acabó la fiesta de orquídeas cumpleañeras y de ritos hervidos. Asistimos juntos al sudario del fuego y su doliente yugo, donde cayeron las palabras virtuales y los pollos Kentucky de todos los domingos. Hay un poema que le dedica a Guayaquil y que habla sobre el tema del tango. Entonces, quisiera, bueno, leerles un pedacito. Dice, vamos a bailarnos la ciudad. Huele a sueño, a bochinche. Leo Martini, suena a toses de negritos muertos. Sabe a putas cantando, a rateros corriendo y a maricas llorando. Dice un fragmento del poema, un poema que se llama Ese bolero que suena. No deja de perder su fuerza y podríamos decir que podemos decir que es un poeta muy histriónico para leer, ¿verdad? Tenía muchas fuerzas. Me recuerda también mucho a Antonio Preciado en esa forma de leer. Pero hay un registro que podríamos decir un registro de despedida, un registro de poemas meditados, silenciosos, que algunos no dejan de ser festivos, como era festivo toda la poesía de Fernando Artieda, pero ya es una poesía como de reflexión final. Entonces, choca un poco con los libros anteriores de Fernando, pues sin duda es un libro muy característico de él, o sea, un libro poco característico, podríamos decir, pero que no vale la pena tener en cuenta, el Alcahuete de Donán. Otro poeta que creo que se conoce muy poco, y que vale la pena que los conozcamos, que ando con un pocotón de libros, de Agustín Bulgarín. Agustín Bulgarín tiene pues varios libros. Creo que Agustín Bulgarín, bueno, uno de sus libros más conocidos, Cuadernos de Bantú, y leerles un fragmentito del poema Cerveza Cruz, ¿verdad? Creo que ese poema pues representa lo festivo de Guayaquil. Uno puede decir, bueno, la cerveza Cruz se toma en todo Ecuador, pero yo creo que Guayaquil y la cerveza como que son amigos y están hermanados por el calor, por esa cosa muy del guayaquileño, podríamos decir, ¿cómo lo podríamos definir? Como muy alegre, muy... Entonces creo que la cerveza Cruz hay un poema de Eduardo Morán que habla de Barcelona, habla de Melec, y no sé por qué este poema me recuerda también un poco al fútbol, ¿verdad? Podríamos asociarnos. Y dice un fragmento de este libro, dice, así pensando, se le vino encima su dolor, grande que le partía el mar, en el cual pasaba su fin de fiesta el ojo, la boca y la nariz. Ese día fue para todos un cuento de nunca acabar. Dentro de estos poetas también, bueno, ya mencionaste a Nieto Cadena. Hay un poema de Nieto Cadena en este libro, Un vago insobornable y otros poemas, que tuve el honor de poderlo editar. Tal vez quisiera dejarlo para el final, porque es un poema de despedida de Guayaquil. Entonces, creo que podríamos cerrar, o por mi parte podría terminar con este poema. No sé si tenemos, bueno, cómo vamos el tiempo. Pero bueno, me gustaría dejarlo para el final. Y bueno, yo creo que ya he mencionado a Rafael Ijicasa, tenemos a Irene Espinel, Fernando Artieda, Agustín Bulgarín, otro poeta que también de este grupo de Psicoseo, de los más jóvenes, tenemos a Fernando Balseca, a Raúl Vallejo, a Jorge Martillo. Tenemos ahí Fernando Iturburu. Fernando Iturburu tiene varios libros inéditos. Alguna vez cuando estuve en el CEN también pude editar su antología personal que se llama Rumor de Inventario. Este libro es un registro de todas sus épocas, de la narrativa, pasando por la poesía.
Y me llama mucho la atención la época, la parte final, después de Contra sí mismo, que es un poemario, digamos, muy irónico, muy contestatario, muy literario, muy de los grupos literarios y cosas así. Me llama la atención ese último registro de Fernando Iturbo, un registro que se acerca más a los poemas sencillos, al tema de la familia, poemas sobre su hija, hay muchos poemas sobre su hija. Entonces, yo creo que es un poeta que también valdría la pena dictarlo, publicarlo, conocerlo, Fernando Iturbo. Tiene todos unos poemas. A mí me sigue gustando mucho un poema que le dedica a un amigo, a un buen amigo, pero bueno, yo voy a leer un pedacito que habla de Guayaquil. Dice: ahora, el barrio es como una tapiz que tejen los indios en las calladas montañas de los Andes. Un tapiz en el cual se graban escenas diarias. Allí aparece también nuestro primer paseo en bicicleta, la lista de las mejores canciones del año, el beso inaugural, la primera pelea y las tradiciones, los partidos de indoor, la quema de los años viejos, el llanto de sus viudas, la dictadura militar y el colegio Eloy Alfaro, las frases del trópico y el sol de Guayaquil. El sur era nuestro. Y aferrados vivíamos en ese tiempo. Sonaban canciones de Cat Stevens, Serrat y los Inti Illimani, como si sonaran petardos juntos con violines. ¿Dónde estará Grace Bustamante, vestida de uniforme escolar, cantando canciones de Claudia e Hilda Murillo? ¿Qué historia seguirá inventando Carlos Medina? ¿Cuántos nuevos crímenes habrán cometido mis amigos? Él intenta también en sus libros, en el libro bueno, no solo en el Cholo Cepeda, podríamos decir en el libro de la familia, el libro de la familia tiene varios libros sobre el registro Patriotas del Sur, sobre volver a recordar el barrio, los amigos del sur, básicamente. Está muy cercano el colegio Eloy Alfaro, la gente del sector, y Fernando Iturbo es como un Fernando Artieda, pero que en este caso él como que nunca se fue del sur. Él siempre estaba caminando por las calles del sur, con sus amigos, recordando, jugando un partido de indoor y sentado jugando cartas en las calles. Ese es como Fernando Iturbo. Y entonces, bueno, hay muchísimos. Entonces quiero, Ángel Emilio, pasarte la posta. Sin duda hay muchísimos autores. Está Carlos Rojas, que también tiene algunos poemas sobre Guayaquil. Y de las últimas generaciones, está Marcelo Báez. Hay muchísimos autores que han escrito de Guayaquil y creo que eso es interesante. Pero la pregunta que yo me hago siempre es por qué los autores en Ecuador, sobre todo los guayaquileños, han sido muy mal editados, muy mal publicados, no se consiguen los libros. ¿Qué crees que pasa, Ángel Emilio? Yo creo que básicamente eso responde a dos razones. Primero, nosotros tenemos por decir, una mala costumbre, por decirlo de una forma coloquial, y es que los proyectos que muchas veces emprendemos duran poco, ¿no? Lastimosamente son, como se dice, flor de un día. Tú mostraste la revista Primera de Psicoseo, ¿no? Yo también la tengo. Sí, yo también la tengo. Y esa revista, ¿no? Donde muy bien conceptualizada además, ¿no? Recuerda que está dividida en distintas partes y el eje, podemos decir, que atraviesa la revista, el leitmotiv es la salsa, ¿no? Recuerdo que cada sección de la revista tiene que ver con una canción de salsa, porque hay una que dice así se compone un son, que habla de esta gran canción de Ismael Miranda, y hay otra que dice salsa namá, que es una expresión también del argot de los fanáticos de la salsa. Entonces, yo creo que con Psicoseo apareció en Guayaquil una promoción potente en la poesía y que se expresa no solamente en los textos donde Guayaquil es un imaginario que está allí presente en cada uno de los poemas, sino también en todo lo que implicó en esa diversidad de propuestas
de distintos géneros que implicó Psicoseo, ¿no? Allí hubo ensayistas, hubo relatistas, hubo poetas, sociólogos, etcétera. Entonces fue muy interesante la manera como se reflexionó en esos espacios en los años 70 en torno a las preocupaciones, ¿no? Sobre todo, yo podría llamar revisionistas desde la manera como ellos intentaban leer la historia de la literatura ecuatoriana, porque recuerdo que hubo, me parece que, déjame acordarme, hace unos años, hace muchos años ya, en la revista Cuadernos de la Escuela de Literatura, la querida Escuela de Literatura de la Universidad Católica, apareció un diálogo entre el historiador sociólogo Willington Paredes y el gran poeta Fernando Nieto Cadena sobre la generación del 30, donde ellos hacían una especie de relectura de la generación del 30. Y quien les hace las preguntas es precisamente Fernando Iturburu, quien era de alguna manera uno de los más jóvenes de los escritores y poetas de Psicoseo que estaban metidos también en toda esa preocupación por reflexionar en torno a la historia de nuestra literatura, ¿no? Igual Fernando tiene algunos libros también muy buenos como ensayista. A mí me parece que tiene una obra inclusive hasta de mayor talante que como poeta, ¿no? Aunque por supuesto no desdeño los méritos de él como poeta, ese registro irónico que tú muy bien planteaste respecto a la manera como podemos decir el sujeto urbano de la segunda mitad del siglo XX se posiciona frente a lo que históricamente había sido ese etos romántico, ¿no? Al cual ya me referí anteriormente, que viene, dicho sea de paso, viene desde, yo te diría desde la colonia, desde los mismos versos del breve diseño del padre Aguirre, que atraviesa todo el siglo XIX, ¿no? Está presente en el mismo Olmedo, pero Olmedo lo trabaja de una forma tan escueta y además con mucha musicalidad, muy vinculada a la poesía neoclásica del siglo XIX, pero también está presente en aquellos poemas modernistas, ¿no? De escritores como por ejemplo Wenceslao Pareja y Pareja, que también escribieron mucho sobre Guayaquil, el caso de Wenceslao Pareja y Pareja, el caso del mismo poeta laureado Pablo Aníbal Vela, que era ambateño, pero se radicó acá. Realmente hay una gran cantidad de poemas que son laudatorios, que hablan de una especie de la construcción de una especie de utopía en torno a Guayaquil. Es decir, Guayaquil como un lugar utópico, como una especie de promesa hacia el futuro. Es un poco lo que veo en estos poetas, ¿no? El mismo Abel Romeo Castillo que ya mencioné. Pero siento que a partir de Silva, y esto es muy interesante, ¿no? Y se conecta con lo que tú mencionabas respecto a estos últimos poetas guayaquileños, a partir de Silva se da ese primer gran cambio o gran paso a pensar las distopías de Guayaquil. Es decir, la manera como aparece e irrumpe en el imaginario social esa otra ciudad, esa ciudad que no calza en el boceto propio de una ciudad bien diseñada, ¿no? Donde se ha expresado todo un discurso civilizatorio que es propio del progreso y de la modernidad occidental, de la modernidad capitalista. Es más bien una ciudad que a los sentidos y a la sensibilidad del poeta está diciendo otra cosa, está hablando, está sugiriendo podemos decir, un otro relato. No lo llamaría un relato contrahegemónico, pero sí un relato distinto, ¿no? Porque está ya en las crónicas de Silva, está en el poema Malecón Nocturno, ¿no? Al cual hice referencia. Comienza a haber una especie de desencanto, me parece, desde los modernistas en torno a Guayaquil, en torno a la ciudad, pero básicamente en torno a Silva, porque si tú lees los poemas de Wenceslao Pareja y Parejo, si lees los poemas ya lo mencioné, de Pablo
de Pablo Aníbal Vela, de Ernesto Novoa Camaño, donde también hay alusiones al puerto. Es más bien una imagen, podemos decir, romántica de Guayaquil, la que está presente. Y además recuerda que los modernistas, con este uso de los símbolos, son muy gráficos. Lo que hacen es elaborar verdaderos óleos respecto de la ciudad, ¿no? Son muy visuales, son poemas muy visuales. Pero el que marca el punto de quiebre, sin duda, es Silva. Sin duda es Medardo Ángel Silva, a través de sus crónicas, donde se metía en los subterfugios de la marginalidad guayaquileña, en esos, entre comillas, antros a los que le gustaba frecuentar el poeta Silva, ¿no? Y también se muestra esa especie como de tono desencantado de la ciudad justamente en el texto del Malecón Nocturno. Luego, ya hablando sobre un registro irónico, yo te diría que aparecen allí otros poetas que están también vinculados con una manera, si se quiere, más realista y más directa de renombrar la realidad, ¿no? A través de la poesía. Por ejemplo, hay un poema que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Es un poema, justamente si hablamos de esta generación fundamental para Guayaquil, para el país que fue el Club 7 de los años 50, hay un poema del escritor, dramaturgo, poeta, también incursionó en la política, y particularmente en la guerrilla, Sergio Román Armendáriz, que se llama Guayaquil. Y entonces allí, a partir de una especie de inventario de ciertos recuerdos propios, ¿no? Él comienza a mencionar, identificar ciertos espacios urbanos y característicos de la ciudad, y también hace una especie de ejercicio nostálgico, que es un ejercicio de la memoria muy parecido al que décadas después realiza Iturburu, ¿no? Otro poeta que a mí también en su momento me interesó fue Carlos Rojas, fue precisamente Carlos Rojas, que tiene este libro que se llama Apuntes para conformar un texto, que salió en la colección Metáfora de la editorial Conejo. Y ahí hay un poema, ¿verdad? Se llama Fragmentos de un discurso citadino. Está hablando de Guayaquil, ¿no? Está hablando de la tropicalidad, de los símbolos de esa ciudad moderna, ¿sí? Pero también está hablando de una experiencia, la experiencia de un sujeto, podemos decir, de un sujeto urbano, más bien pequeño burgués, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso yo decía, hay que tomar en cuenta el registro de habla de cada uno de estos autores, ¿no? Desde dónde ellos enuncian sus textos, sus ideas a través de la poesía. Y es interesante porque en el caso de Carlos Rojas fue un importante estudioso de la semiología, ¿no? Así es. Ya, fue un importante estudioso de lo que implicó todo el aporte de Greimas, sobre todo. Él fue catedrático de la Universidad Técnica de Babahoyo y también fue periodista, ¿no? Y tenía toda esa reflexión más bien, podemos decir, intelectual o intelectualizada. Es decir, el acercamiento de Carlos Rojas a la ciudad es un acercamiento mediado por esa reflexión intelectualizada podemos decir, de las relaciones interpersonales y de las formas de comunicación en la cotidianidad que se dan en Guayaquil. Otro poeta que de manera, si se quiere, tangencial, también habla sobre ciertos aspectos muy de la cotidianidad de Guayaquil, ¿no? Pero lo hace desde un registro irónico, es Fernando Balseca, cuando en su primer libro, Cuchillería del Fanfarrón, ¿verdad? Él publica este corto pero muy sugerente poema, ¿no? Que dice: los dioses bajaron a Clemente Ballén y García Avilés Esquina. Así se llama el poema. El poema solamente tiene 4 versos. Y el poema dice así: ¿cuánto cobras, mijita? No soy prostituta, señor.
solo espero el colectivo de la 8, ¿ya? Entonces, allí ya hay ese registro irónico, ¿no?, que tú mencionabas. Y lo hay, fíjate que él también fue parte de Psicoseo, lo hay en esta generación. También la generación del 70 fue una generación importante, ¿no? Por eso yo marcaría como esas tres generaciones. La de los modernistas de Silva, luego la de la generación de los 50 representada en el Club 7, aunque no solo es el Club 7, ¿no? Y tú ya mencionaste el caso de Rafael Díaz y Casa, también entre los años 60 surge un poeta interesante que es Otón Muñoz Alvear, que también escribió sobre Guayaquil, más desde el registro de la poesía social, ¿sí? Y luego vienen los años 70 con la aparición de Psicoseo como un grupo importante, potente, que expresa esta forma de ser guayaquileño desde sumergiéndose en la cultura popular, ¿sí? Y en los símbolos y esos símbolos propios de la cultura popular, como por ejemplo la salsa, como por ejemplo el barrio, la esquina, todos estos referentes que están presentes en casi todos los que en su momento fueron integrantes de Psicoseo. Posteriormente, yo te diría, en los 80 y 90, hay alusiones ocasionales respecto de la ciudad, ¿no? Hay algunas que son como muy metafóricas, Sí. más bien vaporosas, podemos decirlo de alguna forma, como por ejemplo, recuerdo algunos textos Sí, ya se despidieron. Perdón, mil disculpas. Lo que pasa es que ya mismo se termina la sesión. Vamos cerrando. Sí, Sí, mil disculpas. Sí, No va a haber preguntas. sí, entonces decía, hay por ahí algunos textos de Luis Carlos Musso que son muy metafóricos, pero hay un libro que a mí sí siempre me pareció interesante y que influyó, al menos en mi formación cuando tenía 20 o 20 y pico de años, que fue el libro Puerto sin Rostros de Marcelo Báez, que fue una obra ambiciosa, ¿no? De poder construir Guayaquil, la idea de Guayaquil desde la poesía, poder poetizar Guayaquil de esta forma. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé. Sí, no sé, alguien quiere preguntar, no sé. Hay muchísimos. También te iba a mencionar Héctor Alvarado, que no siguió escribiendo, creo que tiene unos textos irónicos muy interesantes, el mismo Hipólito, que aparece en el libro de Psicoseo, ¿verdad? Sí. Y hay muchos, la verdad, que el libro de María Auxiliadora Valladares, este Guayaquil, que es reciente, con poemas cotidianos sobre la ciudad. Creo que hay muchas cosas interesantes ahí que vale la pena hurgar. Así es. No sé si es que habrá alguna pregunta. Sí, no sé, si no filtro, no tengo idea cómo es. O algún comentario. ¿Algún comentario? Da libertad de expresarse, a decir si les gustó o les pareció terrible. Hay un poema llamativo, el poema de César Dávila Andrade, eso de Guayaquil. Hay un canto a Guayaquil, que es extenso ese poema también. César Dávila Andrade como el mejor poeta de Guayaquil, viviendo aquí, parece, diera la impresión, ¿verdad? Escribió un poema extenso sobre Guayaquil. Hay muchos poetas que escriben a Guayaquil, y eso es lo interesante, y creo que es una lista que no termina. Y hay autores que no necesariamente han escrito poemas donde se dice Guayaquil o donde se menciona Guayaquil, pero que sí construyen una atmósfera muy del puerto, ¿no? Eso también Así es. Así es. Área donde está el río, el pesquero, está el mar, están los referentes y los símbolos de Guayaquil. Carmen Vázquez, Marisa Sino, Sonia Manzano escriben también, pero tal vez no se menciona la palabra Guayaquil, pero sí, sin duda, hay alusiones. Algunos de sus libros hay alusiones como un puerto, de una ciudad. Entonces, sí. Hay muchísimos, la verdad, y me alegra mucho, sobre todo, ver a jóvenes, mucha gente joven escribiendo. Y creo que eso demuestra que Guayaquil es una ciudad que siempre se va a seguir poetizando, ¿verdad? Y creo que por ese lado, eso es algo bueno. Hay muchísima gente escribiendo, publicando, a pesar de que las condiciones a veces no son las mejores, pero Guayaquil siempre va a seguir, se va a seguir escribiendo sobre la ciudad,
van a seguir saliendo poetas, narradores, y creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Claro, sobre una ciudad más compleja, ¿no? Hola, buenas tardes. También, Disculpen que los interrumpa, pero en honor al tiempo y debido a que tenemos una charla a continuación, es necesario, por favor, que cerremos esta. Sé que la conversación está interesante y tenemos, aprovecho y les comento, ustedes igual lo pueden ver, tenemos más de 28 asistentes, pero tenemos panelistas esperando. muy bien. Bueno, Listo. entonces vamos cerrando, Augusto. Bueno, Sí. nada más agradecerle a Cecilia Ansaldo, quien me invitó, y a su equipo de trabajo, a Blanquita Roca, a todos los que hicieron posible esto. Realmente para mí también ha sido un honor, una gran alegría participar en este evento, conversando y charlando contigo, Augusto. Y pues creo que de alguna manera hemos cumplido, hemos hecho un repaso, una especie de recuento, ¿no? En términos generales de la poesía escrita sobre Guayaquil. Sí, yo también te agradezco, Ángel Emilio, un gusto compartir esta mesa. Hemos abarcado más de, creo que 200 años rápidamente. Más de 300. Más de 300 todavía, imagínate, en tan poco tiempo. Dice solo un verso, quiero terminar con Fernando Nito Cadena, en este libro, Un vago insobornable, que dice: no quiero que se diga que el posible viaje a Guayaquil es para asistir a mi propio velorio. Con eso quiero terminar y bueno, agradecer nuevamente a Cecilia Ansaldo y ojalá que la FIL pues le vaya muy bien, que tenga éxito como siempre